Bueno, entonces vamos a dar inicio a la tabla. La orden del día tiene por objetivo, ¿no es cierto?, continuar con el estudio en particular del proyecto de ley que establece el derecho a la portabilidad eléctrica, y para estos fines han sido invitados Tomás Menchaca, abogado, también don Rodrigo Iglesias, que es consultor, y también a la señora Danae Fener, abogada, que nos gustaría darle la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros invitados. Y también por haber sido puntual nuestra invitada, única mujer, vamos a ofrecerle inmediatamente la palabra, sin tanto preámbulo. Bienvenida, Danae Fener, a la Comisión de Energía. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de poder estar acá. Voy a compartir una presentación. Ningún problema. Ahí está, perfecto. Perfecto. Bueno, yendo directamente al asunto que nos convoca. Bueno, el proyecto de ley, ya del que estamos conversando, se enmarca dentro de los objetivos de la nueva regulación eléctrica. En este sentido, los mercados eléctricos a nivel internacional, en general, están apuntando a abrir ámbitos de competencia en contextos y espacios determinados por ley. Es decir, desregular el mercado de una manera regulada y apuntar a la descentralización del sistema eléctrico, incluyendo más actores, más competencia y menos concentración, por supuesto. Y, en mi opinión, creo que el proyecto de portabilidad eléctrica apunta bien en este sentido. Ahora, específicamente, el proyecto de ley incorpora nuevos actores en comercialización, ¿ya? Obviamente pudiese también incorporarse en otros segmentos, pero creo que es un buen comienzo partir en este sector, y veremos a continuación algunas de las implicancias, problemas y posibles mecanismos de solución. Bueno, entonces, ¿por qué sería positivo abrir un nuevo segmento a nuevos actores? ¿Ya? En general, los mercados eléctricos han apuntado, en los mercados internacionales un poco más avanzados que el chileno, a transformar a los distribuidores en operadores de red que sean gestores neutrales de una plataforma, ¿ya? Es decir, que tengan por el único objetivo gestionar la red, cosa de poder integrar los distintos flujos de energía y distribuirlos de una manera neutra, encargándose solo por eso. ¿Ya? Y hay incentivos a eliminar la participación de las distribuidoras en la comercialización, ya, para efectos de facilitar esta operabilidad neutral. Entonces, con esto se reducen los comportamientos estratégicos que muchas veces se dan cuando una empresa tiene participación en más de un segmento del mercado. Ya facilita la regulación y la fiscalización por parte de la autoridad competente, porque se focaliza el cumplimiento de la normativa en una sola tarea, ¿ya? Y hay una mejor distribución de costos en general. Ahora, respecto del proyecto propiamente tal, ¿por qué el proyecto es un buen comienzo? En mi opinión, creo que una de las principales razones es que reconoce los actores que hay en el mercado y no elimina algún segmento en particular de manera abrupta, ¿ya? Es decir, porque existe la posibilidad de, al crear los comercializadores, de decir, bueno, prohibamos la posibilidad de que distribuidores comercialicen la energía. En cambio, el proyecto de ley ya establece este sistema de licencias, ya que abre la posibilidad a nuevos actores, permitiendo controlar la entrada. Entonces, si es que hay incentivos favorables de mercado para que nuevas entidades comercializadoras vendan la energía a precio más barato y postulen a estas licencias, el sistema de a poco le va a ir quitando participación de mercado a las distribuidoras. Y lo bueno es que si no hay solicitudes para obtener licencia, sea por las razones que sea, el mercado va a permanecer igual. O sea, los mismos distribuidores van a terminar comercializando, van a seguir vendiendo la energía. Y obviamente el proyecto resguarda a los usuarios finales, porque asegura que la energía va a ser entregada de todas formas, ¿ya? Y eso obviamente es importante, dada el valor que hoy en día y que siempre ha tenido la energía en la vida cotidiana de las personas que podrían verse afectadas por este proyecto de ley. Ahora, ¿cuáles son los mayores problemas? Y no digo del proyecto de ley, sino de cualquier proyecto
que pretenda incorporar nuevos actores a un segmento en el mercado de la energía. ¿Ya? Los mayores desafíos o problemas que siempre enfrenta la nueva regulación, ¿ya? Es que al crear un nuevo segmento con nuevos actores, simplemente se agregue un costo más a la cadena, porque los comercializadores tienen que también sacar una ganancia y eso se podría cargar al usuario final y por ende terminan subiendo los costos. Y otro problema en general es que los actores que ya participan en el mercado de la energía eléctrica, ya que por sí es un mercado complejo que tiende a la monopolización y a generar actores con mucho poder de mercado, ya que estos actores ya existentes traspasen su poder de mercado a la comercialización. Entonces, hay que ser bien cuidadosos en eso, porque no queremos, obviamente, que quienes ya se encuentran participando en el mercado se aprovechen de su situación para poder distorsionar e impedir la competencia que se pretende crear en este nuevo segmento. Entonces, la regulación debe ser capaz de neutralizar los posibles problemas y captar los beneficios, ¿ya? Eso es como una problemática general de cualquier proyecto de ley que intente incluir un nuevo actor o segmento en un mercado determinado. Y ahora veamos este proyecto, cuáles son los desafíos particulares, ¿no es cierto? Como dije, la integración en el mercado eléctrico en general es un desafío muy grande de resolver, ¿ya? Esto implica un estudio muy profundo acerca de los pros, los contras que existen al momento de decidir qué actores van a poder participar en la comercialización. Este proyecto ya impone ciertas obligaciones de información respecto de actores que participan en otros segmentos. Por ejemplo, si una generadora quiere comercializar energía, ya estas van a tener ciertas obligaciones de información. Yo no podría ahora dar como una opinión tajante al respecto si eso es positivo o negativo, porque hay que hacer un estudio, yo creo que muy en profundidad acerca de los impactos que eso puede generar, pero creo que es necesario preguntarse si que esas obligaciones de información son suficientes como para neutralizar el posible poder de mercado que tienen los actores que ya hacen actividades en otros segmentos, ¿ya? Entonces creo que esa es siempre un problema, una preocupación que el legislador tiene que tener presente al momento de decidir al momento de decidir crear un nuevo segmento como la comercialización y decidir quiénes efectivamente van a poder participar en ese mercado y bajo qué condiciones, ¿ya? Otro punto posible problema es que las distribuidoras pueden tener incentivos para trabar el negocio de los comercializadores, es decir, van a dejar de comercializar, entonces pueden poner de alguna manera algunas trabas para mantener su posición y seguir ellos comercializando. Ahora, el proyecto de ley obliga a las distribuidoras a traspasar excedente a comercializadores cuando se trata de usuarios pequeños, pero también hay que tener cuidado y determinar si estos incentivos y estas obligaciones son suficientes. Y otro punto a considerar y a tener en mente, desde mi punto de vista, es generar los incentivos adecuados ya para que los nuevos comercializadores entren al mercado, porque si generamos una nueva normativa y luego no se presenta ninguna postulación a licencia, creo que el proyecto perdería un poco el sentido. Entonces, hay que preocuparse regulatoriamente, ¿ya? ¿Cuál va a ser la estructura en la cual van a competir estos comercializadores y qué garantía de competencia van a tener, ¿ya? Por ejemplo, preguntarse qué pasa si solo aplican a licencias a agentes que ya participan en otros segmentos y tienen poder de mercado, cuáles van a ser sus restricciones, etcétera, ¿ya? Y en este punto, el gestor de información, que es el segundo punto del proyecto, resulta clave. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de proveer información y por ende quienes quieran participar van a poder tener a la vista ya las condiciones reales del mercado. Y este punto, desde mi perspectiva, creo que es el más positivo del proyecto de ley y es efectivamente la creación de este gestor de información, ¿ya?
en el proyecto de ley, este gestor de información es una entidad independiente, privada, una sociedad anónima, abierta, con giro exclusivo, ¿ya? ¿Y por qué creo que esto es positivo? Primero, porque la información en los nuevos mercados eléctricos, ¿ya? Con redes inteligentes, con posibles medidores inteligentes, la información se transforma en uno de los activos más valiosos, ¿ya? Pasa a ser un activo comercial. Entonces, se necesita independencia en su gestión para que se garanticen, primero, la seguridad de los datos, el respeto de los derechos de privacidad de los clientes, y luego, cuando se entreguen los datos, bajo las condiciones de privacidad estipuladas, todos los actores, o al menos todos los actores de igual tipo, de igual entidad, etcétera, tienen que tener acceso por igual, ¿ya? Y este es un aspecto clave para incentivar la entrada de nuevos actores, ya sea en comercialización o ya sea en otros segmentos donde se pretenda tener más competencia, ¿ya? Y tiene que existir la posibilidad de controlar la entrega de datos por parte de los distribuidores y evitar que estos utilicen dicha información a su favor, ¿ya? Es decir, se necesita una persona o una entidad distinta, ya que pueda ser independiente y gestione estos datos de manera independiente. Asimismo, creo que es positivo que se trate de una entidad privada, separada, con giro exclusivo, porque como bien yo creo que todos sabemos, la tecnología necesita adaptarse rápidamente, ya avanza muy rápido, y por ende creo que una entidad privada sería capaz de poder ir a la par con estos cambios más que una entidad pública, por el funcionamiento interno y la simple, la menos burocracia que se necesita. Luego, esta licitación de entrada que tiene el proyecto de ley, ya que otorga, que crea esta entidad, va a permitir obviamente a la autoridad conocer y tener disponible la mejor tecnología disponible, porque yo creo que va a ser una licitación muy competitiva, donde van a haber muchos interesados a nivel nacional e internacional de obtener esta posición, ¿ya? Entonces creo que es importante para partir ya con una tecnología de punta, ¿ya? Asimismo, esta entidad va a tener la necesidad de informarse sobre el funcionamiento y los procesos de las distribuidoras, porque las distribuidoras van a ser quienes les entreguen los datos, ¿ya? Entonces, este giro único y esta independencia elimina incentivos perversos para favorecer a otros segmentos, ya como el de las distribuidoras, y no hay posibilidad de captura. Y, por otra parte, creo que hay un sistema, se puede establecer un sistema fuerte de responsabilidad, porque si es que esta entidad no cumple con los estándares de privacidad, etcétera, que se le imponga por la autoridad puede decir, bueno, usted ya no va a ser más el gestor de información y llamamos una nueva licitación. Esto es básicamente mi opinión. Por supuesto, si tienen cualquier duda, lo pueden hacer por acá, me pueden escribir como estimen pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, Danae, por esta tremenda presentación. Vamos a seguir un poco el conducto regular que tenemos como comisión. Vamos a darle la palabra a nuestros siguientes invitados y al final de las presentaciones vamos a hacer las consultas que probablemente van a surgir por parte de los parlamentarios. ¿Ya? Entonces, vamos a darle la palabra ahora déjame un segundito que tenía acá el orden. Acá está. A don Tomás Menchaca. ¿Está por ahí don Tomás? Lo vi por ahí, ahí está. Su audio. Sí, acabo de ponerlo. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a también compartir una pequeña presentación para que sea más fácil seguir aquí está. Perfecto. El análisis. Ahí está. Voy a hablar un poquito del tema de cómo puede tender a mejorar la libre competencia en el mercado eléctrico esta iniciativa de la Ley de Portabilidad Energética. Tradicionalmente en el mercado eléctrico ha habido fundamentalmente tres segmentos: generación y generación distribuida, que es un segmento potencialmente competitivo; la transmisión,
que es un segmento que hace de cuello de botella, digamos, de facilidad esencial, que tiene características más bien de un monopolio natural, lo mismo que ocurre con la distribución tradicionalmente. Había dos segmentos que podían tener características de monopolio o cercano al monopolio natural entre el segmento competitivo de generación y el cliente final. Y eso es lo que permitía los riesgos de atentados o de afectación a la libre competencia. Precisamente cuando hubo integración vertical eléctrica fue un problema que finalmente se terminó resolviendo por la vía de la desintegración vertical entre el segmento de transmisión y generación en el pasado, ya hace bastantes años, y lo que pretende este proyecto de ley es incorporar un nuevo segmento que es potencialmente competitivo, que es el segmento de comercialización. Y para que este segmento pueda funcionar, para que los comercializadores puedan hacer su trabajo, digamos, sobre todo en un mercado en que en transmisión y distribución hay alta concentración por razones naturales, es decir, probablemente siempre la va a haber. Precisamente por eso se requiere también aquello que también esta ley instaura, que es la gestión de la información, para que así los comercializadores tengan acceso a la información que les permita hacer ofertas competitivas y a los clientes poder cambiarse de comercializador o quedarse todavía con su comercialización regulada, que es la que seguirán dando como alternativa las distribuidoras. En definitiva, el cambio que se produce en el mercado es que de estos tres segmentos, generación, transmisión y distribución, se agrega uno de comercialización, y la comercialización se distingue en este proyecto entre comercialización regulada, que es la que hacen las distribuidoras, la misma que se hace hoy día, digamos, cualquiera que tenga que sea un pequeño o mediano y le llegue todos los meses la cuenta del distribuidor, en el fondo ese distribuidor está comercializando a su vez, pero a tarifa regulada. Y la comercialización libre, que la idea es que pueda ser accesible a todos. Hoy día, en la ley, todos los que son de menos de 500 megawatts de menos de 500 están sujetos por ley a la regulación a la tarifa regulada, no tienen alternativa más que la tarifa regulada. Entre 500 y 5.000 megawatts están sujetos a, que son los medianos, pueden optar por ser libres, es decir, por negociar directamente con una generadora o con una empresa de distribución, una tarifa distinta, una tarifa libre, negociada libremente, y los grandes, los de más de 5.000, están obligatoriamente sujetos a tarifa libre porque se entiende que ellos tienen la capacidad de negociar en igualdad o en una mayor igualdad de condiciones, y de hecho la experiencia en los últimos años es que los que han tenido las empresas grandes han accedido a tarifas bastante más bajas que las reguladas, y por eso es que uno podría tener la esperanza, digamos, de que esta comercialización permita que los usuarios pequeños también puedan acceder a tarifas similares a las que acceden los grandes, es decir, a tarifas negociadas que puedan estar por debajo de la regulada. Obviamente nadie se va a cambiar a un comercializador del distribuidor si es que el precio va a ser más alto. La única forma en que el segmento de comercialización se desarrolle es si es que logra ofrecer vía licitaciones, vía acceso de precios más baratos de parte de la generadora a tarifas más bajas que las reguladas, de modo tal de poder competir con la distribución regulada. La única excepción que establece la ley es que en los sistemas medianos de distribución solo podrá existir comercialización regulada para los pequeños y medianos actores. Y los que opten a comercialización regulada están sujetos a las tarifas máximas reguladas. Los que están sujetos a tarifa libre, los grandes por obligación, por disposición legal, los pequeños y medianos solo si así optan, pueden optar a la tarifa que logren negociar, y para eso es fundamental, como decía, que el gestor de información entregue la información que permita escoger el precio más adecuado. Las modificaciones, la verdad es que aquí planteo dos grandes centros en la clasificación de los usuarios finales, el derecho a elegir, pero en realidad está relacionado en esta reforma con todo un capítulo referido nuevo al tema de la comercialización y los comercializadores, y otro respecto al gestor de información, pero todo eso es aquello necesario para que los usuarios finales puedan elegir su fuente de suministro. El primer cambio en la ley importante es artículo 147 de la ley, en la clasificación de los usuarios finales. Como les decía, hasta antes de esta reforma hay los pequeños de menos de 500 megawatts, es decir, mucho más que los 20 que vienen en el proyecto de ley, los entre 500 y 5.000 que son medianos, y de ahí para arriba, de 5.000 para arriba, que son clientes libres siempre de acuerdo a la definición legal, y eso no cambia.
Los usuarios pequeños se baja el umbral de 500 a 20, es decir, a la décima parte, lo cual hace que pequeños usuarios de 20 megas, que son realmente ya usuarios realmente bastante pequeños, puedan acceder a tarifas o a negociar tarifas mejores que las reguladas. Los medianos siguen siendo con un máximo de 5.000 kilowatts, pero con un mínimo de 20, en vez de los 500 que hay hasta este momento. Y se establece en el proyecto de ley que el Ministerio de Energía podrá modificar estos límites, es decir, podría incluso bajarlos a menos de 20, si fuera el caso, previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Es decir, aquí se incorpora la Autoridad de Libre Competencia para hacer un análisis de mercado. Si es que logra incorporarse más competencia, se podría modificar de alguna manera estos límites. Y el gran cambio de esta ley, y por eso se habla de la ley de portabilidad energética, está en el artículo 147 bis, que es complementado por todos estos capítulos o estos títulos que vienen después, pero que en definitiva establece el principio de que todo usuario final conectado al sistema eléctrico nacional tendrá derecho a elegir libremente su suministro de energía eléctrica a través de un comercializador habilitado para ello, una empresa distribuidora o una empresa generadora, según se define en este artículo. Es decir, esto lo que abre es, lo que pretende el proyecto es abrir a la competencia un mercado que en general tenía características de monopolio natural y por lo tanto no había competencia, razón por la cual era necesario regular las tarifas para evitar abusos. Los abusos se evitaban por la vía de la regulación. Aquí se está pretendiendo, se va a mantener la regulación, pero se va a permitir que incluso por debajo de las tarifas reguladas exista competencia. Porque cuando hay más competencia, las tarifas tienden a bajar no ya al punto que establece el regulador, sino podría ser incluso más bajo si la competencia es suficientemente intensa. Y además permitirá que los pequeños generadores que se han desarrollado mucho, antes había muy pocos generadores muy grandes y normalmente en cada zona de concesión un solo distribuidor. Hoy día han surgido ya muchos generadores que compiten con los grandes, las de energías renovables no convencionales. Escuchaba recién cuando empezaba esto que hablaban de Cerro Dominador. Hay un montón de proyectos de energía eólica, solar, etcétera, con nuevas o pequeñas centrales de paso, incluso en acuerdos con asociaciones de regantes, que están inyectando energía al sistema. Y al haber comercializadores, también estos pequeños productores o generadores podrán llegar a contratos o podrán ofrecer más diversificadamente su energía. Entonces, los usuarios, como decía, pequeños y medianos, pueden optar a la tarifa regulada o a la libre, pero la libre ahora era algo que había que negociar con las generadoras, que eran pocas, o con alguna distribuidora también, y por lo tanto, y a ellas probablemente les interesaba menos negociar para clientes muy pequeños. Al haber comercializadores grandes, medianos y pequeños, va a haber opción para que haya acceso a mejores ofertas, no solo para los grandes que tienen capacidad de negociar con las generadoras, sino también para usuarios más pequeños. Hay diversas regulaciones. Cuando el que está, digamos, contrató con un comercializador puede volver a las tarifas reguladas cuando quiera, o el que está sujeto a un comercializador, si hay otro que da una oferta más atractiva, se puede cambiar de comercializador. Ese, en el fondo, el concepto de abrir esto a la competencia. Y todo esto, las condiciones para que deban cumplir los comercializadores, usuarios finales conectados al sistema, para cambiar de comercializador, etcétera, el derecho está establecido en la ley. La forma, que requiere una regulación de bastante más detalle, estaría quedando dejado al reglamento. No queda demasiado claro, pero en el texto original dice que puede elegir entre una empresa entre comercializador, distribuidor o generadora. Son las tres opciones. Yo puedo contratar con una comercializador, quedarme con la distribución regulada o celebrar un contrato con un generador. Aun cuando no está totalmente claro en la ley, tal vez eso podría ser algo que podría dejarse más claro, que existen estas tres opciones también en el articulado que se refiere a los comercializadores, que habla fundamentalmente de los comercializadores y no de la negociación directa que pueden hacer los usuarios pequeños y medianos también, o que deberían poder hacer con generadores. Un tema que se ha discutido mucho en el mundo es el tema de
si los distribuidores, que son hoy día los únicos comercializadores, pueden participar también en el segmento de comercialización. Mi opinión personal es que si es una distribuidora que no es en una área de concesión que no es la suya, no debiera haber mayor problema, porque ahí, en definitiva, no tiene ningún grado de poder de mercado. Si fuera en su propia zona de concesión, lo que ha habido en el derecho comparado, en algunos casos se ha prohibido, en otros casos muchos, cuando se ha permitido la participación de distribución en comercialización, se ha dicho sí, pero como negocios totalmente separados, de modo tal de que no hayan subsidios cruzados ni todos los riesgos para la libre competencia que podrían surgir de aquella integración. Es decir, de permitirse tiene que ser manteniendo separados los negocios, con contabilidad separada, personas jurídicas, ojalá una sociedad sujeta a las normas de la sociedad anónimas abierta, con prohibiciones de interlocking, y fundamentalmente subsidios cruzados, con una separación contable. Eso es lo que existe en los países, que hay varios, en que se permite. Es decir, a lo menos una separación jurídica. En otros, la otra alternativa es una separación absoluta, es decir, que no pueda tener un mismo dueño una distribuidora y una comercializadora. Si pueden ser del mismo dueño, tiene que ser a través de empresas separadas, porque si no, porque se requiere, para que el sistema funcione, que haya neutralidad de la distribuidora frente a los distintos comercializadores. No puede tener un trato preferente y obviamente hay más probabilidad de que se tenga un trato preferente respecto a la que es relacionada con ella que la que es de un tercero no relacionado. Y por lo tanto, si se permite, tiene que ser con una regulación bastante estricta desde el punto de vista de la libre competencia, y obviamente con la posibilidad de que las agencias de libre competencia puedan sancionar cualquier infracción en caso de estrangulamiento de imagen, subsidios cruzados u otras cosas que pudieran producirse. Y obviamente implica necesariamente una prohibición, para que esto pueda ocurrir, de la distribuidora discriminar clientes según quién sea el comercializador. Es decir, el gestor de información tiene que entregar la información y la distribuidora tiene que vender o entregar la energía. No puede discriminar ni dar tratos diferenciados según quién sea el comercializador. De hecho, no les voy a dar, pero va a quedar en la minuta la lata, digamos, de explicarles lo que existe en cada país, pero en Noruega, por ejemplo, existen compañías integradas verticalmente, sujetas a varias condiciones: separación de entidades en caso de fusión o adquisiciones, contabilidad de administración separada, etcétera, etcétera. En Texas también existe integración, pero también sujeta a diversas reglas. En Australia existe competencia en el mercado de comercialización, que es un poco lo que se está pretendiendo con esta reforma legal. Un comercializador puede ser generador, pero debe declararse como tal para ambas funciones, es decir, manteniendo la separación funcional definitivamente. Y existe integración entre distribución y comercialización solo respecto a empresas públicas, se prohíbe para las privadas. Y si pasa a privados, se desagregan ambos negocios. En Colombia también está permitida la integración vertical, pero con las empresas de transmisión debe tener giro exclusivo. En España no se permite la integración con comercialización salvo la producción. En Reino Unido existe separación legal, es decir, puede haber un mismo dueño de las dos cosas, pero con separación absoluta desde el punto de vista funcional y regulatorio. Eso es lo que existe en general en el mundo. Es decir, aquí la discusión es, si se llega a permitirse la integración, tiene que ser con una regulación que permita la competencia y que evite en lo posible abusos de parte del distribuidor respecto de comercializadores no relacionados, o la otra alternativa es no permitirla derechamente. Porque existen riesgos para la libre competencia, riesgos que se pueden resolver por regulación y también por las autoridades de libre competencia, evidentemente. Porque obviamente el competidor estratégico, el distribuidor, puede tomar medidas de exclusión aumentando los costos de las empresas competidoras de su comercializador relacionado. Lo que siempre existe cuando hay integración vertical, el riesgo de estrangulamiento de margen o de distintas prácticas de orden vertical que permitan beneficiar o que pretendan beneficiar a la empresa relacionada en desmedro de las que compiten con ella. Pero se pueden establecer estructuras y además existen siempre la autoridad de libre competencia que permiten resguardarse de esto. Y eso obviamente tiene pros y contras. El contra es son estos riesgos, y los pros es que tendríamos más competencia en la comercialización o más actores, porque en toda la zona de distribución existe ¿cómo se llama? Hay una empresa distribuidora que también podría actuar como comercializador. Uno de los grandes temas, que es bien interesante solo mencionarlo, hay un informe que yo leí de Antuco Energy del año 2012 que habla de Behavioral Economics, que es uno de los temas de derecho a la libre competencia más reciente y más interesante,
la economía del comportamiento, que se da en el caso de las AFP, se da en el caso de la ISAPRE y se podría dar en el caso de la comercialización eléctrica, que es y que hay que considerar en un régimen de comercialización liberalizado. Que los consumidores, en definitiva, eligen sus comercializadores y planes de precio en un contexto de economía del comportamiento, que nos dice que, en definitiva, no siempre las decisiones se toman en la forma más racional o con la racionalidad económica clásica. Muchas veces la gente, cuando contrata con alguien, se queda con ese alguien y no cambia. En la AFP, la verdad es que la gente normalmente, yo por lo menos en lo personal me metí en una AFP y nunca me cambié. No es ni la más barata ni la mejor necesariamente, pero yo soy un usuario bastante informado, digamos, soy profesor de esto y sin embargo no me he dado la lata de cotizar para cambiarme. Y obviamente las personas que son menos informadas, porque yo por lo menos sé que me tendría que cambiar, incluso sea cuál, y no lo he hecho. Eso es la economía del comportamiento, que en definitiva hay que analizar aspectos psicológicos también de la lata de estudiar, el análisis, porque si tengo toda la información en el gestor de información, pero no es suficientemente clara, transparente, sencilla de entender, el usuario más pequeño puede que simplemente se quede donde está, y por eso hay un sesgo que hace que no siempre todos elijan la alternativa mejor y más barata, que es lo que nos dice la economía clásica, sino que podríamos quedarnos por comodidad, digamos, en la que tenemos, aunque no sea la mejor ni la más barata. Y este sesgo de la economía del comportamiento se explica por los costos de conseguir información acerca de las opciones alternativas, entre otras cosas, y la falta de capacidad de algunos de obtener esa información. Es decir, las expectativas racionales de la economía tradicional no siempre se dan en este tipo de mercado. Y eso se va a ver en el futuro. La verdad es que es imposible saberlo hoy día cuál sesgo va a haber en esta materia, pero si hay muy bajas tasas de cambio y sabemos que hay condiciones mejores y no se cambian todos rápidamente hacia las opciones mejores, probablemente es porque hay un sesgo de economía del comportamiento. Ahora eso no significa que no sea bueno este cambio, lo es, pero hay que preocuparse de que la información se entregue en forma lo más simple posible para disminuir este sesgo que de hecho existe y ha sido bastante estudiado por la teoría económica reciente. La verdad es que todos estos sesgos y estos problemas o riesgos para la libre competencia de esta apertura a la competencia, igual este proyecto pretende abrirse a la competencia y es muy positivo en ese sentido, y además siempre van a estar las autoridades de libre competencia para, por un lado, por ejemplo, analizar o efectuar el control preventivo de operaciones de concentración para evitar estructuras de mercado que podrían ser riesgosas para la competencia, y también desde el punto de vista de la Fiscalía y el Tribunal, para adoptar sanciones y medidas en caso que se produzca algún tipo de abuso. Siempre hay riesgo cuando un segmento que se siente dueño del mercado se abre a la competencia, riesgo de que cometa abusos contra los nuevos competidores. Ese riesgo existe, pero están los organismos de competencia para cuidar que se minimice ese riesgo y que se sancione cuando se cometa algún abuso. La verdad es que ocurrió en el mercado de las telecomunicaciones cuando se abrió a la competencia hace ya un par de décadas, pero la verdad es que la competencia siguió avanzando. Aquí probablemente la entrada no sabemos cómo va a ser de fácil y de rápida, pero va a ser positiva desde el punto de vista de la libre competencia con toda claridad. Bueno, sin perjuicio de lo que mi ilustre antecesora decía con toda razón y claridad, sin perjuicio del riesgo de costo, digamos, cuánto cuesta todo esto versus cuáles son los beneficios. Los beneficios de una mayor competencia creo que son muy importantes, pero obviamente hay que tratar de que el costo de este gestor de información, el de las comercializadoras no es un mayor costo, porque en definitiva, si la comercializadora no es capaz de ofrecer un precio menor al regulado, va a salir del mercado, no tiene posibilidad de competir. Por lo tanto, ese riesgo me parece bajo desde el punto de vista de los costos. El riesgo de cuánto cuesta, o sea, el costo del gestor efectivamente es un costo que va a haber que asumir como un costo adicional a cambio de tener una mayor competencia. Y esto del gestor de información también es un tema que tiene algunos elementos que podrían ser preocupantes o que hay que cuidar. A ver, para que un sistema como este funcione, hay que tener necesariamente, y así lo dice el derecho comparado, una gestión de información. Porque si no, es muy difícil que el usuario pueda elegir y que los comercializadores, sobre todo los más pequeños, tengan la posibilidad de tener la información que les permita efectuar ofertas competitivas frente, por ejemplo, a las distribuidoras que tienen toda la información en su poder. Hay que tener esta información disponible y tiene que ser pública y transparente. Hay distintas experiencias en el derecho comparado. Existen países con un enfoque estrictamente centralizado de acceso y almacenamiento de datos, tales como Dinamarca, Noruega, el Reino Unido o España.
se ha producido en el mundo la discusión acerca de quién es el propietario de los datos. En Noruega, por ejemplo, los terceros con acuerdo con el cliente pueden obtener acceso a los datos de medición, lo que implica que el cliente es el propietario de los datos, es decir, si no dan permiso, sigue siendo el dato del cliente. En España los consumidores tienen acceso gratuito a los datos de consumo y pueden prohibir por escrito, pero ahí es al revés. Las reglas generales es que son públicos, pero por escrito pueden prohibir que se hagan accesibles sus datos a los proveedores. En Chile, el sistema que se está planteando es más similar al del Reino Unido, en que se determinó una empresa de gestión de datos como gestor de información independiente a través de una licitación, es decir, algo muy parecido a lo que se pretende o lo que se propone en el proyecto de ley. En España hay otra experiencia, se las voy a dejar, no creo que valga la pena analizar cada una, pero puede ser interesante que tengan la información de que esto es algo que se está analizando y se está analizando en el mundo entero, porque es algo que es un requisito necesario para que la gestión de información es un requisito necesario para abrir a la competencia la comercialización. Tiene diversas ventajas, la eficiencia de costos, al haber un solo gestor y no que cada uno tenga que tener toda la información, hay economías de escala muy importantes en la proporción, para proporcionar los servicios de datos y comunicaciones, permite cobertura local de difícil acceso, procesos eficientes de la industria, redes inteligentes, seguridad de datos. Cuando tenemos un gestor hay más posibilidad de tener un buen nivel o un mejor nivel en materia de seguridad de datos, servicio de valor agregado extraindustrial, etcétera. Todo esto no lo inventé yo, lo estoy sacando de un informe de evaluación comparativa sobre estudio de casos de gestión de datos de medidores del Consejo Europeo de Reguladores de Energía. Pero también tiene sus riesgos, crea un monopolio en un área del mercado porque el gestor es uno, es decir, también se gestionan en forma monopólica esta información, la prestación es más de servicios de comunicación pueden ser más costosas, no hay una presión competitiva, no hay un competidor del gestor para proporcionar mejores servicios, los costos asociados con el establecimiento del marco regulatorio para ejecutar procesos de licitación para nombrar el gestor y proveedores de servicio también tiene costos, y esos costos alguien tiene que pagarlos, digamos. Y también, al haber un solo gestor con toda la información, no hay eso dijeron en Europa, una sola fuente para que los hackers puedan apuntar y disparar, digamos. Los retrasos en el establecimiento de este gestor podrían crear incertidumbre y retrasar el despliegue de medidores inteligentes, que también son bastante necesarios para que esta gestión, para que esta comercialización o esta competencia en el mercado funcione. Y también hay riesgos, como en cualquier situación en que se produce una situación monopólica, de intercambio de información y coordinación anticompetitiva en mercado oligopólico. Es decir, todos los competidores en un mercado oligopólico, si son pocos los comercializadores, las distribuidoras y comercializadores sumados, incluso como oferentes de energía a consumidor final, van a tener toda la información allí a disposición y eso permite un monitoreo de cualquier acuerdo mayor. Eso es un riesgo. Riesgo que en el mundo no ha sido considerado para tomar medidas, para que las agencias de competencia estén pendientes, pero no para decir, entonces no tengamos gestor, porque si no tenemos gestor vamos a tener menos competencia necesariamente. Hay que tenerlo, pero hay que estar consciente de estos riesgos. Y precisamente, desde el punto de vista de la libre competencia, el gestor independiente de información, dado que va a licitarse, se va a entregar una licitación, es fundamental que la competencia por la cancha, es decir, la competencia en la licitación se haga con criterios pro-competitivos. Es decir, que el que ofrezca mejor servicio a usuario y costos o precios más bajos sea el que gane la licitación y no criterios distintos, como por ejemplo un pago al Estado o cosas por el estilo. Es fundamental cuando se licita un monopolio, como por ejemplo cuando se licita un puerto, un aeropuerto, una carretera, que se haga con criterios pro-competitivos, es decir, que sea una competencia por la cancha, que haya una competencia lo mayor posible. De hecho, en el proyecto de ley habla de una licitación internacional, precisamente para que haya mucha competencia entre los distintos oferentes o los que quieran adjudicarse para ser gestor de información independiente, de modo tal que el resultado post-licitación sea lo más parecido al de un mercado competitivo posible. Y también es importante que el gestor de información, aquí sí que no cabe la menor duda, a mi juicio, que tiene que ser totalmente independiente y separado de los agentes del mercado eléctrico. Es decir, el gestor de información independiente, a diferencia de incluso en el caso de las distribuidoras versus los comercializadores que están en un mismo mercado y que, si bien es cierto hay algún riesgo, es un riesgo no tan grande y que se puede controlar, de que estén integrados verticalmente, la integración entre los actores del mercado eléctrico y el gestor de información creo que sería muy negativa.
Y por eso es que el gestor, dice la ley, será una sociedad anónima abierta o cerrada, sujeta a la obligación de información y publicidad de la sociedad anónima abierta, con giro de gestión de información, es decir, giro exclusivo. Y dice el artículo 122-16 del proyecto, dicha sociedad no podrá dedicarse por sí ni a través de personas naturales o jurídicas relacionadas que pertenezcan al mismo grupo empresarial, actividades que comprendan en cualquier forma el giro de generación, transmisión, distribución, comercialización o a servicios competitivos que se presten en el servicio en el sistema de distribución. Es decir, totalmente ajeno tiene que ser al mercado, a los actores del mercado eléctrico. Y esto sí es importante porque es el que gestiona la información de todos ellos. Si está relacionado con uno de ellos, esa información va a tener un acceso más privilegiado, digamos, ese actor a esa información que los otros, porque de hecho tiene que entregarla en forma relativamente desagregada, pero el gestor la recibe en forma tiene que entregarla en forma un poquito más agregada, pero la recibe en forma bastante desagregada. Y por eso es que es relevante para que haya competencia en esta situación en que en realidad se está creando una empresa con carácter de monopolio, un monopolio totalmente regulado, pero monopolio. Es relevante que este gestor cuente con un programa de cumplimiento de acuerdo a las directrices de la Fiscalía o del Tribunal de Libre Competencia acerca de buenas prácticas en materia de libre competencia, que exista la prohibición de participación de directores en el mercado energético, que también sean directores de esta empresa, para evitar riesgos de interlocking. Es relevante la prohibición que está en el proyecto de ley, está correcto lo que está establecido en la ley a mi juicio, prohibición de participaciones cruzadas entre actores del mercado eléctrico y el gestor de información. En este caso, a mi juicio, es muy claro que la integración no debe existir. En los otros casos hay ventajas de eficiencia de la integración con algunos riesgos también aparejados. Aquí habría fundamentalmente solo riesgos en una integración entre actores del mercado eléctrico y el gestor de información independiente, porque es fundamental, tal como el coordinador eléctrico fue un gran paso cuando se convirtió en algo independiente, a diferencia de los SEDEC-SIC y SEDEC-SIN que existían antes, pasó a ser un coordinador independiente y eso le da mucho más garantía de transparencia al mercado. Aquí lo mismo. Este es un nuevo actor en el mercado que también va a ser uno, tal como el coordinador es uno solo, va a ser uno solo, pero que tiene que ser independiente. Y así hasta en su nombre lo indica, tiene que ser independiente para evitar riesgos de intercambio de información y comportamientos paralelos. Ahora, estos riesgos, y esto es otro tema, de intercambio de información y comportamientos paralelos, incluso con un gestor de información independiente que está totalmente ajeno a lo que ocurre en el mercado eléctrico, si la información que entrega permite con mayor coordinación, evidentemente es un riesgo para la libre competencia que se puede controlar. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, don Tomás. Agradecer su presentación y vamos a darle, por último, la palabra a nuestro consultor, don Rodrigo Iglesias, que se encuentra también Perdón, me sí, permite un segundo. Dígame. Voy a tener que retirar porque tengo a las 3 de la tarde un comparendo, le había avisado cuando me invitaron. Así que perfecto, don Tomás. Mil disculpas, desconocía esa información. Podríamos haberle dado la palabra. Perfecto, todavía estoy en hora, pero voy a tener que retirarme antes de la finalización, por eso le pido permiso para ello. No se preocupe, al contrario, muy agradecidos por parte de la comisión, nosotros con usted, por esta presentación que vamos a extenderla también a todos los miembros de la comisión. Hay algunos que están en comisiones paralelas, por eso también no están todos conectados, así que vamos también a dar sus excusas pertinentes, don Tomás, no se preocupe. Perfecto, muy amable. Si en otra ocasión quieren invitarme, encantado. Muchas gracias. Presidenta, un minuto. ¿Sí? Si don Tomás nos pudiera remitir por correo electrónico la presentación que ha hecho, se lo agradeceríamos profundamente para poder subirla a la página web de la Cámara. Perfecto, encantado. Apenas termine la sesión se las mando. Muy amable. Sí, y bueno, también la misma solicitud para los otros invitados, para que nosotros también podamos distribuir estas presentaciones a nuestros colegas y que queden también para efectos del acta de la presentación. Ahora sí, vamos a darle la palabra a don Rodrigo Iglesias. ¿Está por ahí, don Rodrigo? Sí. Presidenta, Rodrigo Iglesias por acá. Tengo desconectada la cámara para mejorar mi señal de internet que está medio inestable, pero no sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos perfecto. Y pedirle a don Tomás Menchaca que... ahí dejó de compartir voy a proceder a compartir la pantalla, Presidenta, permiso. Ningún problema, a ver. Ahí está, perfecto. Estamos, don Rodrigo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo, Presidenta, por la invitación. Un gusto, como siempre, poder venir a colaborar aquí con esta corporación. Lo hemos hecho otras veces con mucho gusto.
tengo una presentación general. Estuve leyendo el proyecto, está bien interesante, hay hartas cosas de detalle, pero en este caso, en la presentación que les traigo, estoy mostrando los temas más gruesos. Una primera visión de contexto, y decimos ahí que en consistencia con las tendencias internacionales, se ha verificado en el país un amplio consenso en términos de que la regulación de la actividad de distribución de energía eléctrica requiere modificaciones bastante profundas, más allá de las que se aplicaron el año pasado con la promulgación de la ley corta de distribución. Incluso en esa misma tramitación de ese proyecto el Ejecutivo comprometió, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que reformara profundamente el segmento de distribución, de lo cual este proyecto de portabilidad es parte. Entonces, primero que nada, la idea de legislar acá es una discusión que se ha venido sosteniendo ya varios años, con amplios consensos en términos de que estas reformas son requeridas. Y estos consensos tienen que ver con ciertas tendencias internacionales. O sea, si uno se fija en las grandes transformaciones tecnológicas que han venido ocurriendo en el sector de energía a nivel internacional, como la emergencia de la generación distribuida a pequeña y mediana escala, los paneles en casa, paneles solares, todo el tema de las redes inteligentes, el tema de la electromovilidad, los sistemas de almacenamiento, y particularmente también la necesidad de introducir más competencia en la comercialización de energía a nivel de distribución, han motivado una profunda revisión de las regulaciones que rigen este segmento. Recordemos que lo que estamos analizando hoy día es un proyecto de ley que lo que introduce es comercialización en el segmento de distribución. Ese es el ámbito en que se desarrolla la reforma de este proyecto, sin perjuicio que consistentemente con ello la comercialización de energía en general se va a ver afectada positivamente, a mi juicio. Una reforma así de profunda, y esto lo pasamos muy rápido, rápidamente, una reforma profunda del segmento de distribución tiene que hacerse cargo más o menos, o al menos, de los tópicos que aparecen ahí en la transparencia. Primero, una definición muy clara de la actividad de distribución y de cuáles son los agentes económicos que interactúan con la infraestructura de distribución. Segundo, una tipificación de los consumidores muy clara. Tercero, una caracterización de los recursos distribuidos y la coordinación de operación de la red. ¿Esto qué significa? Como va a haber en el futuro, visto el avance tecnológico, diferentes recursos distribuidos, tanto de producción, ¿no es cierto? Va a haber generación distribuida, paneles solares conectados a la red, sistemas de almacenamiento que van a poder aprovechar la energía de la red, tomarla y entregarla de vuelta en otras condiciones, en otro horario. Todos estos elementos requieren una cierta coordinación, no pueden operarse en forma descentralizada, en general. Entonces, una reforma que apunte al segmento de distribución tiene que hacerse cargo de establecer criterios para la caracterización y coordinación de la operación de los recursos distribuidos. Cuarto, una regulación muy clara de la planificación y operación de la red. ¿Qué significa esto? Tenemos una red de distribución que va a atender requerimientos futuros, ya tanto de demanda por los crecimientos de consumo, como por la operación de los diferentes recursos que interactúan con ella, y por lo tanto tiene que haber un proceso muy claro de planificación del desarrollo de esa red y también claridad respecto de cómo va a ser operada la red. Quinto, la regulación de la actividad de comercialización de energía a nivel de distribución es completamente necesaria. También dejar claro cómo va a hacer la comercialización en este nivel. Y finalmente, para terminar, el concepto de tarifario y de remuneración de la red. ¿Cómo se va a remunerar entre los distintos agentes que la usan? ¿Cómo van a pagar por el uso y operación de la misma? Eso a grandes rasgos. El proyecto de ley de portabilidad, y aquí me meto ya al proyecto, se enmarca en este contexto efectivamente, pero se enfoca principalmente en uno de los aspectos señalados, en tanto introduce una reforma importante a la actividad de comercialización de energía a nivel de distribución. Una reforma bien importante en realidad. Aún así, esto no quiere decir que el proyecto no se disponga de los otros conceptos o no apunte a su tratamiento, sino que efectivamente, necesariamente, se hace cargo de varios de ellos, explícita o implícitamente, porque establece el rol de la empresa distribuidora, efectivamente, se tipifica a los consumidores, se identifica la existencia de nuevos agentes en interacción con la red de distribución, mantiene el criterio actual de operación y planificación de la red, no lo modifica, pero existe, que es el vigente, y mantiene también el concepto de remuneración de la red de distribución. O sea, el proyecto en general, yo diría, y adelantando alguna conclusión, ya se muestra consistente.
Ya lo dijo don Tomás Menchaca respecto, pero yo lo voy a repetir un poquito. Hoy día no es que no exista comercialización a nivel de distribución, existe comercialización. Lo que está haciendo el proyecto es ampliarla, abrirla completamente. Porque hoy día son comercializadores, bueno, las empresas distribuidoras para los clientes regulados en su zona de concesión, las empresas distribuidoras para sus clientes no regulados y ubicados en su zona de concesión, y la comercialización que hacen las empresas generadoras para clientes no regulados ubicados en zonas de concesión de las distribuidoras. Es decir, las generadoras hoy día son comercializadores en el sentido que este proyecto de ley lo concibe, entran a la red de distribución y compiten por abastecer o dar suministro a los clientes que están en ella, compiten entre ellas y con la distribuidora. Lo que sí, una vez que se han obtenido los contratos de comercialización, han ganado los contratos, tienen que pagar un peaje de distribución a la concesionaria correspondiente. Para hacer uso como usuario de esa red, en tanto comercializador, tiene que pagar un peaje de distribución que hoy día está regulado, no es un peaje que se negocie bilateralmente como lo estuvo en el pasado, y generó un problema porque efectivamente había problemas de competencia o de bloqueo de parte de las distribuidoras para competir con generadores por sus propios clientes. Desde el año 2004, este peaje de distribución pasa a formar parte de lo que son los peajes regulados. Hay un peaje perfectamente establecido, que es lo que tiene que pagar el generador para acceder a los clientes de la distribuidora a través de las propias instalaciones de las distribuidoras, es decir, por el uso de las mismas. Consistentemente hoy día tenemos clientes regulados, los usuarios con potencia conectada inferior o igual a 500 kilovolts, lo explicó Tomás Menchaca hace un rato, y los clientes no regulados están conformados por clientes de tamaño mediano, entre 500 kilowatts y 5000, que pueden optar a tener una tarifa regulada o no, y por clientes, y los clientes con mayor potencia, 5000 kilowatts, necesariamente son clientes no regulados, son los clientes más grandes. Esa es la situación hoy día. Entonces, vamos viendo los elementos generales del proyecto. En consistencia con las tendencias internacionales, lo dijimos hace un rato, el proyecto contiene los siguientes conceptos. Primero, limita el rol de la empresa distribuidora a la función de operación de la red, excluyéndola del ejercicio de actividades competitivas que son soportadas por dicha infraestructura. Hoy día la distribuidora, conforme a la visión del proyecto, una empresa distribuidora solo puede hacer distribución, y si sus propietarios quisieran también hacer comercialización, tendrán que hacerlo con una empresa distinta, aquí es una de las alternativas que mencionaba don Tomás hace un rato, con una empresa distinta con giro exclusivo de comercialización. Entonces ese es el primer elemento. Segundo, el proyecto no lo dice, pero está implícito en su diseño, visualiza el sistema de distribución como la plataforma física para que se desarrollen actividades competitivas de diversa índole, como la comercialización de energía y otras actividades que utilizan recursos distribuidos de los que hablábamos hace un rato. Por ejemplo, la generación distribuida, el almacenamiento, etc. Estableciendo además el proyecto que estas actividades serán desarrolladas por agentes terceros acreditados, los comercializadores acreditados tras una licencia que el proyecto genera. Es importante ahí notar que son comercializadores acreditados no solo los que efectúan operaciones de compra y venta de energía, sino que además el proyecto concibe como comercializadores a aquellos agentes que desarrollen otras actividades, como por ejemplo prestar el servicio de almacenamiento de energía hacia la red de distribución. Este también en el concepto del proyecto sería un comercializador. Todos ellos en conjunto son usuarios de la red junto con los clientes finales, y por tanto deben pagar por el uso de esta red, que es su plataforma que les permite funcionar. Eso lo decimos en la tercera viñeta. Entonces establece que son usuarios de la red tanto los consumidores como los agentes que desarrollan actividades competitivas en ella, debiendo todos concurrir a su financiamiento. Eso dice el proyecto de ley, lo que es correcto o parece correcto. Identifica también las funciones de coordinación de la operación de los recursos técnicos de la red y la función de coordinación comercial. La primera, la coordinación técnica, física, material, digamos, queda radicada en la propia distribuidora. Sigue siendo la distribuidora la que opera la red de distribución, esa es su función primordial, y además la que coordina, ¿no es cierto?, todos los recursos que estén conectados a ella, la que coordina el funcionamiento de esos recursos conectados a ella. En el caso de la coordinación comercial, también lo desarrollaron los expositores antes, se crea la figura del gestor de información, que sería el encargado de efectuar todos los balances comerciales y administrar toda la información que se crea en torno al funcionamiento económico de la red. Haciendo el símil, Presidenta, sería como lo mismo que hace el coordinador, hoy día a nivel mayorista, en términos de los balances económicos.
La coordinación técnica que hace el coordinador en el caso de la distribución y conforme al proyecto de ley la mantiene siempre la distribuidora. El proyecto además tipifica a los consumidores. Son usuarios pequeños, los define, usuarios con potencia conectada menor o igual a 20 kilowatts, usuarios medianos entre 20 y 5.000 kilowatts, y usuarios grandes son los superiores a 5.000 kilowatts, parecido en la línea en que hoy día están tipificados los consumidores. Todos los usuarios, independientes de su tamaño, tendrán derecho a elegir libremente a su comercializador, y esta es como el corazón del proyecto. Hoy día, nosotros en nuestras casas, yo no puedo elegir a mi comercializador, yo tengo que pagar la tarifa a Enel, distribución. Él es el que me vende la energía. Y hoy lo que dice este proyecto es que todos los usuarios tendrán derecho a elegir libremente a su comercializador. Este es el corazón del proyecto. Además, los comercializadores que operen en este esquema abierto ya, también consistentemente van a tener derecho a hacer operaciones de intercambio, de interacción, mejor dicho, con el mercado de corto plazo o mercado spot. Hoy día el mercado spot, ese que administra el coordinador, ¿no es cierto?, está accesible solo para los agentes, empresas eléctricas que tengan unidades de generación. Hoy día el proyecto admite que un comercializador que no tenga unidad de generación pueda acceder a ese mercado y comprar la energía al precio de corto plazo para abastecer a su vez a un cliente con el cual mantenga un contrato. Esos son como los dos elementos de apertura grande que tiene este proyecto. Después, se establece que existirá la comercialización libre y la comercialización regulada. Ahí esto es una medida cautelar del Ejecutivo, en términos de que si bien cualquier usuario va a tener derecho a elegir libremente a su comercializador, van a haber usuarios que por alguna razón opten por mantenerse suministrados comercialmente por la distribuidora que les entrega la energía. A eso le llama el proyecto de ley comercialización regulada, y se va a regir esencialmente por las mismas normas, reglas con las cuales hoy día las distribuidoras efectúan la comercialización para sus clientes regulados. Por lo tanto, también consistentemente el proyecto obliga a la distribuidora que haga comercialización regulada a mantener contratos de suministro para abastecer esos compromisos, tal como hoy día es. Eso es un resumen breve del proyecto, como los highlights, las cosas que me llamaron más la atención. Hay muchas cosas de detalle, hay un montón de dudas que uno mantiene, pero que a veces tienen que ver con redacciones un poco imprecisas, y son esas cosas que se van puliendo a través de la tramitación legislativa. Como comentario general, diría que en lo que respecta a sus disposiciones permanentes, el proyecto se mantiene en línea con las tendencias internacionales y con las recomendaciones de la literatura técnica. Hoy día, la visión de largo plazo que muestra es efectivamente el estado de cosas a los cuales uno debería atender, y a lo cual están tendiendo todos los mercados más desarrollados. En ese sentido, el proyecto está bien situado, y comparto también algunas conclusiones de los presentadores anteriores. Siempre en sus disposiciones de régimen, el proyecto efectúa una apertura total del mercado de comercialización a nivel de distribución. Ya lo dijimos hace un rato, básicamente por dos conceptos. El primero, todo usuario independiente de su tamaño puede elegir libremente a su comercialización. Ese es el gran eje estructural del proyecto. Y el otro concepto es que también abre ahora a los comercializadores, y en consistencia con eso, a todo comercializador que esté acreditado, que cumpla los requisitos. Para eso el proyecto también establece ciertas exigencias. La mayoría de ellas las delega a nivel reglamentario, se podrán comentar en su minuto. Pero lo importante es que consistentemente con esta apertura, entonces todo agente acreditado va a tener acceso a comprar la energía o a interactuar con todos los mercados que existen hoy día, que son básicamente nosotros un mercado de corto plazo, que es el spot, más otras posibilidades de comercialización a través de contratos con propios generadores. El proyecto da todas las libertades, que es lo que se espera si efectivamente uno cree que esta actividad debe desarrollarse en términos competitivos y quiere generar las condiciones competitivas para ello con las menores distorsiones. No cierra ninguna puerta. Y en ese sentido el proyecto es bastante ambicioso. Se establecen los correspondientes resguardos para los clientes, en tanto pueden optar por un comercializador regulado. Eventualmente, clientes pequeños con dificultad para comprender las ofertas que le entreguen los comercializadores, efectivamente pueden mantener el estado actual de comercial que tiene con la distribuidora que lo abastece. O simplemente, como decía Tomás Menchaca, por un tema de economía de comportamiento. Esas son cosas que yo no voy a meterme porque no son mis temas.
conforme a lo anterior, el proyecto no merece mayores observaciones en sus disposiciones de régimen, en lo que es general y grueso. Obviamente hay algunos elementos de detalle que uno podría mejorar o aclarar, y eso tendrá que verse durante el desarrollo de la tramitación legislativa. La única excepción, una cosa que me llamó la atención, es que en su norma de régimen, el proyecto no señala cómo los usuarios de la red van a remunerar a la distribuidora por el uso de la misma. Hoy día los actuales comercializadores, como les decía al principio, pagan un peaje de distribución, concepto que el proyecto deroga expresamente. Entonces, esa cosa yo creo que mejorarla. No puede quedar ese tema abierto a un tema reglamentario. El concepto de cómo van a pagar la red los usuarios tiene que estar suficientemente claro en las disposiciones de régimen de esta ley. Hoy día a la distribuidora se les paga el valor agregado de distribución, y eso aparentemente está claro hoy día porque eso no se toca en este proyecto de ley, pero cómo entre todos los usuarios vamos a pagar ese valor agregado de distribución debe estar muy claro en la red, en la ley. Cómo pago yo como consumidor, cómo paga un pequeño generador que inyecta su energía en la misma red por el uso de ella. Eso en cuanto al régimen permanente. Y ahora veamos un poco el tema de las disposiciones transitorias. El proyecto delega la administración de la transición, digamos, el tránsito del esquema actual al esquema nuevo, lo delega al diseño de uno o más DFL a emitir por el Ejecutivo al año de publicada la ley. Si bien, y ahí un comentario personal, si bien esto puede resultar adecuado en tanto se trata de un proceso complejo, el proceso de transitar hacia el estado final de las cosas, puede resultar un proceso complejo, que lo va a hacer. Entonces, debe ser monitoreado y consistentemente controlado. Entonces, si bien eso es entendible que se delegue a un DFL, todavía el texto, como está escrito el régimen transitorio, deja algunas incertidumbres, que son las que, algunas que me llamaron la atención. Por ejemplo, el proyecto no aclara qué ocurrirá con los contratos de suministro que hoy día están vigentes para el suministro de los clientes regulados de las distribuidoras. Las distribuidoras, como ustedes saben, nos abastecen de energía en nuestras casas, pero esa energía la compran a un generador a través de un contrato que se obtuvo de una licitación, y ese es el famoso sistema de licitaciones de contratos de suministro a la distribuidora, y hoy día hay varios contratos que están vigentes. Entonces el proyecto no dice qué va a pasar con eso, cómo va a manejar la existencia de estos contratos que todavía perviven del régimen anterior. En efecto, dice el proyecto para definir la cantidad de demanda de acceso libre a los nuevos comercializadores, porque va a ir progresivamente liberando espacios para la entrada de comercializadores nuevos. Entonces, el proyecto dice que se resguardará el equilibrio económico de los contratos vigentes. Y esa disposición resulta más bien ambigua. Introduce un riesgo regulatorio, yo creo que importante, porque no dice qué va a pasar con los contratos, y además reporta o le significa riesgos financieros, a los generadores titulares de esos contratos, que han tenido que haber tomado los créditos correspondientes para desarrollar las centrales que se están remunerando a través de esos contratos. Estos contratos de préstamo, yo no soy experto, pero tienen bastantes cláusulas y compromisos y que tienen que cumplir los titulares que han pedido el préstamo, y eventualmente si se genera esta incertidumbre o algo pasa, los bancos penalizan, ¿no es cierto?, a los titulares, y va a depender de cada contrato de préstamo. En la misma línea hay una disposición, aquí vuelvo un poco a las disposiciones de régimen, pero pensando en el tema de los contratos. Dice, el proyecto incluye una disposición que admite que los contratos de suministro con distribuidoras para sus clientes regulados, los que mantienen hoy día a la distribuidora como su comercializador, puedan estar sometidos a un despacho de energía. Despacho de energía no lo dice, pero en la jerga se entiende que la distribuidora van a tener privilegio los contratos que son más baratos que los más caros. Y eso parece un principio razonable, pero otra vez no deja muy claro si esta disposición se aplica también a los contratos que están en vigencia y que se suscribieron con otras reglas. Entonces, eso debiera más o menos aclarar bien el proyecto cómo va a tratar el tema de los contratos. Al no indicarse el tratamiento que se dará a los contratos existentes, puede interpretarse que no se prevé para los mismos la aplicación de sus condiciones tal cual fueron comprometidas. Y eso representaría una pésima señal regulatoria. Los contratos son contratos, como en cualquier cosa. El contrato eléctrico no tienen otras particularidades, son compromisos que se adquieren las partes y se espera que las partes cumplan. Entonces,
esa como ambigüedad en el tratamiento de los contratos me parece que es un defecto del proyecto, debiera aclarar el sentido de que se van a respetar, por ejemplo. Lo dice en el mensaje también, pero de una forma otra vez media ambigua. Dice que se respetarán los contratos, pero que va a haber en el contexto de gradualidad en la aplicación, no es muy claro. Hay otros temas en la transición también. Por ejemplo, hoy día los precios de energía que nosotros pagamos en Chile, digamos, están sometidos a diferentes subsidios cruzados, derechamente. Por ejemplo, yo hoy día en mi cuenta de energía de la casa, ¿no es cierto? Yo pago un pedacito de precio que es para pagar el contrato de una persona que vive en una comuna en el sur que se intensiva en el uso de energía eléctrica, conforme a la ley de equidad tarifaria del año 2017, creo que fue. Entonces, si yo mañana me cambio a un comercializador libre porque me gustó, me ofreció un precio muy bueno, yo dejo de aportar en ese pago de energía porque le estoy pagando a mi comercializador, no a la distribuidora. Hoy día la distribuidora recibe esta plata que yo pago para poder pasársela a la distribuidora que atiende, ¿cierto?, a ese otro cliente en el sur, para completar el pago de ese cliente. Entonces, si yo hoy día me salgo, yo no sé qué pasa, dejo de aportar a ese fondo, a ese subsidio, y el proyecto tiene que decir cómo va a administrar eso, o a lo mejor está implícito, pero por lo menos a mí no me quedó claro. Entonces era importante enfrentar ese tema en la discusión y aclararlo bien, y eventualmente registrarlo en el texto del proyecto si fuera necesario, cómo se va a tratar. En la misma línea, finalmente, el proyecto no establece los criterios con que se administrará la gradualidad en la entrada en vigencia del nuevo régimen. Solo indica los parámetros que serán tenidos en cuenta sin señalar cómo los mismos condicionarían la gradualidad o cómo se prioriza. Por ejemplo, en la norma transitoria, en sus disposiciones transitorias, el proyecto indica que la transición se efectuará por comuna, señalando que para ello se considerará, entre otros, aquellas comunas con mayores índices de vulnerabilidad social. Pero no señala si esta condición de vulnerabilidad social hace que yo la privilegie y la ponga al principio de la transición, o más bien, por entender, quiero proteger a esos clientes y no todavía someterlos a la interacción con los comercializadores libres que aparezcan. Eso no está claro, por ejemplo, otra vez. Por ejemplo, dice también el proyecto, dice, la norma establece que la CNE elaborará un informe técnico semestral, dice la disposición transitoria, que dará cuenta de, comillas, la concurrencia por región de la posibilidad de implementar el nuevo régimen de comercialización de energía. Pero otra vez no señala cuáles serán las condiciones que habilitaría a la región a entrar o no todavía en ese régimen, en atención a qué. Y eso puede generar un montón de problemas también, si se percibe que eso va a ser beneficioso para algunas comunas, puede haber muchas presiones, no quiero entrar más en ese se puede enredar eso, sería muy bueno que el proyecto de ley lo estableciera, lo aclarara. Como conclusión, el proyecto no merece en general grandes reparos en su diseño de régimen. Todos sus conceptos son consistentes con todas las tendencias internacionales, y esto más o menos lo ha venido ratificando acá los presentadores anteriores. Sin embargo, a mí me tocó participar en algunas mesas de discusión hace algunos años respecto de estos temas, y en general el consenso había un bastante consenso en términos de que esto hay que tender hacia allá. No había grandes reparos entre los consultores y toda la gente que algo conoce de estas cosas, pero la gran duda es cómo lo vamos a hacer, en el sentido de cómo vamos a llegar desde aquí hasta eso que entendemos que es tan bueno. Y todo eso es el diseño de la transición. Entonces, por eso pongo ahí que se ha entendido que la complejidad de una apertura total del segmento de distribución a la comercialización libre está en los conceptos que gobiernan el tránsito desde el estado actual de las cosas hasta la plena vigencia de este régimen nuevo, vista la existencia de diversas restricciones que condicionarían esta dinámica. En ese sentido, el proyecto deja pendiente cómo va a manejar estos temas, siendo conveniente mejorar este aspecto en su tramitación legislativa, con el objeto de dar más certeza regulatoria a todos los agentes del sector. Yo creo que hay restricciones, tanto el tema de los contratos vigentes, tanto el tema de los subsidios. Entonces, ¿cómo se va a ir desmantelando eso o transitando hacia el régimen nuevo? Yo diría que como crítica casi ninguna, excepto la que se refiere a la incertidumbre en que deja el tema de los contratos, que son contratos que se suscribieron conforme a las propias leyes que hemos aprobado, y como que da la impresión de que no se van a poder cumplir en las condiciones que fueron pactados. Esa es como la visión que parece tan implícita en el proyecto, y sería bueno que se aclarara en el sentido de que va a haber un respeto a esas cosas.
Insisto, el proyecto me parece bien, hay detalles, pero que los vamos a ir pillando a medida que lo vamos estudiando y discutiendo. Eso, Presidenta. Nada más por ahora. Muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, don Rodrigo. Vamos entonces a comenzar la ronda de preguntas. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas para nuestros expositores. Ofrezco la palabra. A mí me gustaría hacer una consulta más bien para los tres, porque, bueno, agradecer primero la presentación de cada uno de ustedes. Para nosotros es muy enriquecedor tener también una visión de la academia, de lo que significa también las consultoras, ustedes también con una visión más bien jurídica de cómo sería también llevar a la práctica este proyecto de ley y cómo perfeccionarlo, porque yo creo que todos los que estamos acá tenemos también un objetivo y que dice relación de cómo mejorar el servicio, la calidad del servicio y, por cierto, también el bolsillo, aliviar un poco el bolsillo de los chilenos. Y más bien mi pregunta va por ahí, preguntarle a ustedes. ¿Ustedes creen que este proyecto de portabilidad va a tener efectos positivos para la comunidad en términos de lo que significa la tarifa al final del día? Porque esa también es una de las cuestiones que a nosotros nos interesa saber. Y mi segunda pregunta, que también es para los tres, es que si a ustedes les parece haber tramitado primero este proyecto de ley, porque recordemos que esta reforma que está haciendo el Ejecutivo tiene tres patitas, son tres proyectos, perdón. El segundo dice relación con mejorar la calidad del servicio de los clientes y perfeccionar el mercado, y el tercer proyecto de ley es el que va enfocado con la generación distribuida. Entonces mi pregunta nuevamente es, entonces, si es que este proyecto cumple el objetivo de poder mejorar las condiciones en términos de tarifa para el cliente final, y si es que el orden o la tramitación de este proyecto de ley cumple con ese objetivo, o ustedes hubiesen preferido discutir los tres proyectos de manera paralela, o quizás otros primero. Me gustaría tener un poco también esa visión, quizás un poco más procedimental, entendiendo los objetivos, vuelvo a reiterar, de lo que se ha también propuesto de esta comisión. Ofrezco la palabra. No sé si es que alguien más quiera agregar alguna otra pregunta de los parlamentarios. ¿No? Ofrezco la palabra a nuestros invitados. No sé si Danae primero, quizá en el mismo orden, luego Don... Ya. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, yo creo que el objetivo de este proyecto es efectivamente que sí haya un impacto positivo en las tarifas finales a los consumidores. Eso yo creo que es lo que todos queremos al final. El punto es qué tan exitoso vamos a hacer para lograr ese objetivo, ¿ya? Y yo creo que, como bien dijeron también los otros expositores, este proyecto está bien encaminado en respecto a las tendencias internacionales que han sido exitosas en lograr un impacto positivo en las tarifas finales de los consumidores. Ahora, hay ciertos elementos que uno podría analizar en profundidad, y como bien dije en mi presentación, yo creo que si bien la posibilidad que tienen los consumidores de elegir, la posibilidad, la existencia de un gestor de información, etcétera, son pasos positivos y buenos que van a tender a tener un impacto positivo en las tarifas, creo que hay que ser muy cuidadoso al momento de establecer quiénes efectivamente van a poder ser estos nuevos comercializadores. Si bien, como por ejemplo el mercado de la generación, existen mucho más, se abrió la competencia, existen más actores de los que habían antes, etcétera, también he sabido que hay grandes generadores que tienen mucho poder de mercado. Entonces, ¿cuál es la posición que ellos van a tener luego si es que empiezan también a comercializar a través de esta licencia, ¿ya? En perjuicio de quizás otros generadores más pequeños o comercializadores más pequeños que quieran entrar. Entonces, ese es el punto de la participación en este nuevo segmento, que no es nuevo, obviamente, porque existe la comercialización, sino que en este nuevo segmento de competencia se podría precisar.
¿ya? Entonces, todo está pensado para generar los incentivos correctos para que las tarifas se vean positivamente. Son solamente estos pequeños puntos donde hay que tener cuidado para no traspasar poder de mercado de otros segmentos en este nuevo, entre comillas, segmento de la comercialización libre que se pretende crear, ¿ya? Ahora, respecto del orden de los proyectos, yo creo que a mí me parece bien ya el orden, porque este proyecto como que establece las condiciones básicas para poder luego, por ejemplo, mejorar la calidad del servicio a los consumidores, etcétera, para luego, por ejemplo, empezar a generar las condiciones necesarias para tener generación distribuida, ¿ya? La generación distribuida, al final lo que es producción local en pequeñas unidades, ya por ejemplo, un condominio que pone instalaciones de fotovoltaicas o paneles solares, etcétera, para su suministro de energía, y con lo que le resta inyecta a la red y vende esa energía, y como las redes inteligentes permiten flujos bidireccionales, logra inyectar al sistema energía. Y por ejemplo, los comercializadores van a tener también la posibilidad de hacer como de agregadores de todas estas redes distribuidas y poder generar contratos con todas ellas y vender la energía a un precio más barato. Entonces yo creo que este proyecto de ley es necesario para generar las condiciones básicas necesarias para las otras modificaciones y para ir de a poco transitando a un proyecto, a un sistema de redes inteligentes en donde ojalá los distribuidores tengan una posición neutral, ¿ya? Respecto de la red de distribución, ya la operen de forma neutral, y existan, ojalá, muchos comercializadores que puedan competir entre sí ofreciendo precios mejores a los consumidores y que estos puedan efectivamente elegir. Eso. Muchas gracias. De veras que uno de nuestros invitados se había retirado, así que también para los diputados que se han ido sumando, dar a conocer esa excusa que tenía también compromiso uno de nuestros invitados. Don Rodrigo, le ofrezco la palabra, y disculpe, estaba el diputado Eguiguren, no sé si es que le damos la palabra al diputado para que agregue la otra pregunta, para después... Quiero hablar después de Rodrigo. Ah, ya. Don Rodrigo, entonces, lo escuchamos. Tiene la palabra. ¿Está don Rodrigo? Su micrófono desconectado. Ahí sí. Perdón. Le estaba agradeciendo, Presidenta, y le decía que estaba bastante de acuerdo con lo que dijo la señorita Fener. ¿Ah? Hay que pensar que este proyecto, a diferencia de otros proyectos que hemos tenido en el sector eléctrico, muchos, ¿no es cierto?, exclusivamente lo que está haciendo es abrir un espacio de competencia. ¿Ah? Exclusivamente eso. Por lo tanto, la respuesta del impacto que va a tener en términos del nivel tarifario de los consumidores finales solo puede analizarse desde el punto de vista de las herramientas de la competencia. Esto es una manera de decir que yo no estoy capacitado para decirlo, y las herramientas que puedan monitorearse la competencia futura. Esto es netamente competencia, y por eso están muy bien invitados los dos expositores que estaban, ¿no es cierto?, muy bien elegidos. No estamos cambiando ninguna otra estructura dentro del sector eléctrico, solo estamos en un espacio de competencia que estaba restringido, ahora lo hacemos bastante más amplio, totalmente amplio. El efecto que eso puede tener solo podría tener efectos negativos en el caso de que hubiese distorsiones en la competencia, y para eso me remito un poco a lo que decía don Tomás hace un rato, don Tomás Menchaca. Va a estar siempre bajo la supervigilancia de todos los entes antimonopolios que tenemos y toda esa institucionalidad que es bastante potente, bastante buena, y agrega costos, el costo del ¿cómo se llama?, el gestor de información, que yo no sospecho que tan caro puede ser, ¿ah? Pero puede ser que a la larga incurrir en ese costo efectivamente traiga beneficios cuantitativos en los precios. Entonces es un tema de competencia. Yo me imagino que va a resultar, ¿ah? No tendría por qué ser en Chile el caso particular en que esto no funcionó y que este país es muy chico, qué sé yo, ¿ah? Todas esas cosas o cuestiones idiosincráticas.
pero me parece que se responde técnicamente desde el punto de vista de la competencia. Ahora, respecto del orden de los proyectos, también me parece adecuado el orden elegido. Este proyecto de ley, que no es tan extenso, pero conceptualmente tiene mucho peso, ¿ah? Y genera o busca generar todo este espacio de interacción en que van a desenvolverse después los temas de los generadores distribuidos, etcétera. Y ahí concuerdo plenamente con la señorita Fener. El tema de calidad de servicio es un tema que conceptualmente como que está en otro ámbito conceptual. La calidad de servicio, bueno, tiene que ser la mejor que se pueda, que sea razonable, ¿ah? Nosotros hay que tener en cuenta que la calidad de servicio es una de las características que se paga en la tarifa. O sea, una calidad muy buena puede significar tarifas muy altas para algunos, ¿ah? Pero es un tema que está conceptualmente en una línea distinta, está en otro plano. O sea, yo creo que es correcto incluso dejarlo al final, después que además estamos viendo qué va a pasar con la fijación de tarifa de distribución que está ahora en curso, ¿ah? Que es la primera que se desarrolla con la ley nueva, la promulgada a fines del año pasado, donde yo creo que el tratamiento en el tema de reconocimiento de las características de servicio de la zona va a ser mucho más refinado, va a entregar mucha más información de cómo está la cosa y cuál es el costo correspondiente, ¿ah? Así que me parece bien el orden, me parece también que es un proyecto de más larga tramitación y discusión, por su profundidad conceptual. Entonces yo creo que había que partir por este. Me parece bien, no tengo mayores críticas. Eso, Presidenta. Muchas gracias, don Rodrigo. Ahora sí, el diputado Iguren hace ratito que me estaba pidiendo la palabrita. Diputado. Gracias, Presidenta. Presidenta, primero agradecerles a todas las personas que estuvieron hoy día. Yo todavía no sé si la verdad se pronuncia la palabra, o sea, el nombre, si se pronuncia Danae o Dané, pero da lo mismo. A ella agradecerle porque tuvo una muy buena presentación, agradecerle a Tomás Menchaca y a don Rodrigo. Pero quiero decirle, Presidenta, que de verdad a mí la integración vertical, ¿qué quiere que le diga? Me produce mucho ruido. En un país como este, donde estamos llenos de ejemplos, podríamos hacer un libro gordo de petete con integración vertical, donde hemos tenido ahí regulaciones que realmente nos den certezas, nos den transparencia y nos den tranquilidad. Entonces, la verdad es que yo creo que para generar más competencia, para generar un camino más transparente, si no hay una regulación demasiado detallada con respecto a la integración vertical, a mí realmente no me produce tranquilidad. Mire, las filiales, Presidenta, los RUT, nos vamos a transformar en los multi-RUT del retail. Y los giros exclusivos no me dan tranquilidad, porque yo sinceramente creo que en Chile somos los campeones para hacerle trampa a la ley, y vamos a tener siempre un tema con la integración vertical. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? Los chicos. Y la comercialización, claro que es buena, Presidenta, es muy buena la comercialización y genera mayores condiciones de competencia, pero la pregunta mía es la siguiente: si la competencia mejora las condiciones la comercialización mejora las condiciones de la competencia, pero este proyecto de ley mejora realmente las condiciones ¿de quién? ¿De los consumidores chicos o de los medianos y más grandes? Esa es la duda, ¿no es cierto? Porque para que la comercialización funcione, y yo aquí estaba viendo las condiciones que uno va estudiando y va recabando información, pero son en los países, en los mercados donde hay alto consumo. Por lo tanto, yo creo sinceramente, Presidenta, que en este país, en Chile, la verdad que este proyecto de ley está hecho para las medianas y gran empresas, pero no para la señora Juanita. La comercialización no le va a llegar a la señora Juanita, no nos equivoquemos en eso. No le va a llegar a la señora Juanita, porque la señora Juanita no tiene cómo elegir, no tiene las herramientas para elegir. Y este es un punto fundamental. Entonces, ahora me dicen la comercialización regulada. Claro, eso es la gran respuesta a la señora Juanita, pero mi pregunta es la siguiente: ¿está eso en el corazón de este proyecto? ¿Realmente le
responde a la señora Juanita, y esto ya que está Juan Ignacio ahí, lo estoy viendo, lo aprovecho a hacer a todos, ¿no es cierto?, a todos, es realmente, le responde a la señora Juanita este proyecto. Entonces, ¿todos pueden elegir? Sí, claro, todos pueden elegir. Esa es la teoría, pero en la práctica, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Y eso es lo que a mí me preocupa de verdad, porque este proyecto yo lo veo muy buen proyecto para los clientes medianos y grandes, pero para los clientes chicos, para la señora Juanita, realmente no lo veo. Y en eso me gustaría que se pudiesen dar su opinión todos los tres expositores, o los dos expositores, Rodrigo y Danae, para decirme realmente si ellos creen en concreto, de verdad, de que esto le va a llegar a la señora Juanita o no le va a llegar a la señora Juanita, pero así que me den una opinión certera, ¿no? Para poder ir llegando a un puerto claro, digamos. Ya don Juan Ignacio no lo quiero poner en aprietos. Gracias, don Francisco. Le pediría al diputado señor Juan Luis Castro si puede presidir, puesto que la señora presidenta ha tenido un problema con su señal de internet y ahí está intentando entrar, pero si el diputado don Juan Luis pudiera otorgar la palabra, se lo agradecería. Señor secretario, usted sabe que sus expresiones son casi órdenes para mí, señor secretario. Así que ofrezco la palabra de inmediato a quien esté requiriéndola, por favor. Con la señora Danae Fener, por favor. Sí, gracias. Ya, por favor. Mantener el orden. Bueno, muchas gracias por la pregunta, y Danae está bien pronunciado. Bueno, yo creo que esa es una pregunta súper válida, porque al final lo que se busca es mejorar como el bolsillo de los chilenos en términos bien concretos. Yo creo que si las condiciones regulatorias y los incentivos a través de este proyecto de ley son bien puestos, se logran eliminar los incentivos perversos, se logran eliminar los riesgos, obviamente, de que se produzcan distorsiones en la competencia en este mercado. Yo creo que este proyecto efectivamente y especialmente va dirigido a los pequeños consumidores, ya que se les abre la posibilidad de optar a tarifas más bajas que las reguladas. Y al mismo tiempo se les protege porque si es que no se logra este objetivo, si es que los nuevos comercializadores no logran ofrecer tarifas más baratas, ellos siempre van a poder recurrir a la tarifa regulada, que es la que actualmente pagan, ¿ya? Entonces, se podría decir que en el peor de los casos las cosas se van a mantener igual, que no es el peor escenario posible, obviamente. Ya el peor escenario posible sería que empezaran a pagar una tarifa más cara. Ahora, ¿cómo hacer que efectivamente la señora Juanita pueda llegar a esta tarifa más barata si es que se logra hacer un buen diseño regulatorio y los comercializadores efectivamente logran ofrecer un precio más barato? Bueno, como bien decía el señor Manchaca, hay ciertos aspectos del comportamiento de los consumidores que tienden no siempre a tomar las decisiones más racionales, quienes están en la mejor posición de efectivamente decidir, quién no, etcétera. Y las regulaciones comparadas, esto se ha analizado y por ejemplo, en algunas regulaciones se ha impuesto a los consumidores de alguna manera, o se les ha entregado un medidor inteligente, por ejemplo, para que puedan optar de mejor manera. Y no lo dejan a su libre albedrío, por así decirlo, porque se estima que ellos por sí mismos no van a contratarlos solos, etcétera. Entonces, pueden haber distintos mecanismos, ya que son más de detalle, que permitan, por ejemplo, reunir un grupo de consumidores para efectivamente ofrecerles una tarifa más barata y que efectivamente logren cambiarse de consumidor. Eso en el proyecto de ley yo creo que está bien tratado, porque la idea del gestor de información es que presente la información de precios de una manera lo más simple posible y comparable, cosa que uno casi en su celular con una aplicación diga como, oh, miren, este comercializador en verdad el más barato, me voy a cambiar. Me cambio, listo. Esa es como, yo creo que sería como el escenario ideal, ¿ya? Y en caso de que ninguna de las tarifas
ofrecidas, por ejemplo, sea más barata que la que actualmente pago, me quedo donde estoy, que es la tarifa regulada. Entonces, creo que efectivamente este es un proyecto que pretende ir al consumidor más pequeño y que le permite elegir en caso de que haya una alternativa más barata a la que actualmente tiene. Y creo que también a través de este gestor de información y a través de los distintos elementos que las redes inteligentes van a ir permitir desarrollando, se van a ir creando servicios que van a mejorar mucho la experiencia del usuario, y creo que pueden haber opciones llamativas para ir optando a estos mejores servicios, mejores tarifas, etcétera. El diputado Iguren está pidiendo la palabra, ¿no? Sí. Por favor, diputado Iguren. Disculpen que recién tuve un problema técnico. Le cedo a usted, presidenta. Usted siga, por favor, la titularidad. Muchas gracias, diputado Juan Luis Castro, como siempre ahí ayudándome en momentos de problemas técnicos. Diputado Iguren, ¿quiere agregar algo más? Sí, presidenta, solamente para decirle a Danae que si me pudiese precisar, si ella está convencida de que las licitaciones futuras van a tener precios más bajos con este cambio regulatorio. ¿Y cómo va a pasar eso si, tal como lo planteaba Rodrigo, este proyecto va a generar incertidumbre para los contratos de licitación? Entonces, me gustaría que Danae nos pudiese precisar cuál es su opinión al respecto. Bueno, es difícil poder dar una opinión como, bueno, sí, con este proyecto los precios de las futuras licitaciones van a ser más bajos. Eso depende de muchos factores, ¿ya? Yo creo que el proyecto va bien encaminado. Yo creo que la tendencia es que al final los consumidores puedan optar a un precio más barato. Obviamente hay decisiones que todavía se tienen que tomar respecto del proyecto, sobre, por ejemplo, si las generadoras o no van a participar, etcétera, pero el proyecto sí va bien encaminado. Yo no podría asegurar ahora, bueno, las próximas licitaciones van a ser más baratas o no, y creo que, como bien decía Rodrigo Iglesias, es importante poder dar certeza respecto a qué va a pasar con los contratos actuales vigentes. En sistemas comparados sí hay cláusulas que permiten esa transición, cambios de obligatorios automáticos en caso de que favorezca la tarifa, la nueva tarifa al consumidor, cambios pactados en caso de que el cliente quiera dar expresamente su consentimiento, etcétera. Eso son detalles. Yo creo que el proyecto en general va bien encaminado porque está abriendo un ámbito de competencia donde antes no lo había, y está resguardando al mismo tiempo a los usuarios más pequeños a contar con la tarifa regulada que antes tenían. Entonces creo que es un buen sistema de resguardo y al mismo tiempo de innovación para crear más competencia y ver si efectivamente resulta, y al mismo tiempo resguardar a los pequeños, a los más consumidores más pequeños. Eso, no me atrevería a dar una respuesta demasiado certera como si los precios de las nuevas licitaciones van a ser más bajos, porque, como bien dije, hay algunos aspectos que analizar bien en profundidad, hay otros detalles que van a incidir, y que otros elementos externos también que van a incidir en ello. Pero yo creo que la esencia del proyecto apunta efectivamente a favorecer a los consumidores más pequeños y a que estos puedan en el futuro obtener tarifas más bajas que las actualmente existentes. Presidenta. Muchas gracias. Sí, ¿quién me está hablando? Sí. Don Rodrigo Iglesias. Perdón, Rodrigo Iglesias. Presidente. Don Rodrigo, disculpe. No quería prender mi cámara porque me empeora la señal. También yo tampoco me atrevo a dar ninguna respuesta, eso es lo que quería decir, pero sí puedo decir lo siguiente para ordenar un poco la discusión. Este proyecto hay dos maneras de mirarlo. Una, en términos de su visión de largo plazo. O sea, aquí, si esto funciona,
yo creo que en algún minuto nosotros vamos a tener que tender a implementar una regulación como la que se está proponiendo en este proyecto de ley. ¿Ah? Aquí estamos regulando de prosperar todo esto bien, como yo creo que va a ser, a una regulación que va a gobernar todo el funcionamiento del sector eléctrico por muchos años más. O sea, no es una regulación para los próximos 5 años, es para los próximos 30 eventualmente. ¿Ah? Entonces, una cuestión distinta es qué está pasando con el precio de la energía y cómo va evolucionando a través del tiempo en nuestro mercado, que sería una condición de tránsito. ¿Ah? Todo el tema de los contratos que efectivamente existen, ¿ah? Eso impone una restricción, pero los contratos, como están pactados, en algún minuto van a perder su vigencia. Van a dejar de ser un problema progresivamente a medida que vayan terminando su vigencia. Entonces la pregunta es si en el largo plazo, y pensemos que el precio de la energía el precio de la energía, independiente de la comercialización, el precio de energía por los costos de producción simplemente va a ir bajando a futuro, ¿ah? Vamos a alcanzar algún nivel de régimen en algunos años más de un precio más barato que el actual. Y la pregunta es si en ese contexto de largo plazo una modificación como esta efectivamente mejora o empeora la situación de los pequeños consumidores. Claramente, en principio, este proyecto no está dirigido a la zona Juanita, es un proyecto general, es una reestructuración general del sistema de comercialización y pretende beneficiar al consumidor en su conjunto, sean estos grandes o sean pequeños, ¿ah? Sin distinción. Y en ese sentido el diseño parece correcto, ¿ah? Apunta en ese sentido. Ahora, si específicamente vamos a tener éxito, ¿ah? Y en el futuro, en 5 o 10 años más, va a haber precios bajos de energía y el proyecto o estas regulaciones están dando cuenta que el proyecto la energía debiera ser más barata que la que es, porque la comercialización no está funcionando, porque no hay competencia. Bueno, eso es otro estado conceptual de las cosas y que es difícil aventurar, ¿no? Pero como sea, en principio no debiera empeorar la situación de la señora Juanita, el hecho mismo de este proyecto en el largo plazo, ¿no? El valor, como lo decía yo en mi presentación, y las dudas siempre también fueron cómo vamos a transitar para allá, con qué velocidad, con qué restricciones, cómo vamos a avanzar. Y eso es un poco lo que les decía en la presentación, que yo he hecho un poco en falta un mayor desarrollo en todo el régimen transitorio de la norma. ¿Ah? Sin perjuicio de encontrar razonable que el Ejecutivo proponga que se delegue a él regular la transición con algún DFL. Yo creo que tiene que haber algunos principios que queden muy claros en esta ley respecto de cómo se va a manejar esa transición. No sé si fue clara mi Sí. posición. Sí, don Rodrigo. Presidenta. No sé si es que hay alguna inquietud. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Don Juan Juan. Ignacio, señora presidenta. ¿Le doy la palabra al diputado Iguren y luego a Juan Ignacio o quiere al revés, diputado? No era sobre el punto, ya, perdón. Juan Ignacio. No, presidenta, yo solamente quisiera precisar, por lo que comentaba recién el diputado Iguren, que en cualquier caso, si es que determinamos, y ese es el fin de la discusión legislativa, ¿no? Por enriquecer el proyecto que presenta quien hace uso de la facultad de iniciativa. Si nosotros viésemos que hay algún elemento del proyecto que genere incertidumbre más de la necesaria, que eventualmente fuese incorrecto o que requiriese algún tipo de corrección, o sea, nosotros evidentemente vamos a estar llanos a buscar la mejor solución que vaya en aras de subsanar todos esos problemas que puedan estar presentándose y que puedan afectar algunos de los objetivos que tiene el proyecto, o eventualmente generar efectos indeseados que no fuesen buscados. Así que solamente señalar algo que si bien es obvio, pero que no de obvio puede dejarse pasar, y que evidentemente nosotros, y así lo hemos estado haciendo, toda la disposición y evidentemente todo el trabajo en aras a lograr el proyecto que salga sea lo más robusto y que entregue las mayores certezas posibles a todos los actores. Gracias, Juan Ignacio. Ahora sí, diputado Iguren, y su última su palabra es la última palabra. Está sin micro. Bueno, don Francisco, se autocensura. Me autocensuro. No, ¿cómo tanto? No, oiga, solamente decir, presidenta, que dejar claro que los precios no van a empeorar, pero tampoco van a mejorar finalmente. O sea, aquí estamos hablando de un proyecto para el año 2027, 28, 30, ¿no? Y eso, y yo quiero decirle a
a la señora Iglesias de que yo busco que un proyecto, como dijo el ministro Llobet, si el ministro Llobet dijo que el próximo año se bajaban las tarifas en un 20%. Eso quiero yo para mi señora Juanita. Esa es la que lo quiero yo. Este es un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Porque cuando hemos dicho que es a largo plazo, lo dicen, no es a largo plazo, si esto es a corto. Si no es para el 2030, es para ahora. Bueno, pareciera que no está tan claro el tema. Pero yo lo que quiero es un proyecto a largo plazo, pero también generando la estabilidad y las certezas ahora, a corto plazo. La señora Juanita no puede estar esperando, señora Iglesias, para el año 2030. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Eguiguren. Solo quizás precisar que ese 20% ya no se va a reflejar en las tarifas, dado que fue parte de un proyecto que se discutió en el Congreso y que hoy ya está vigente, y que es el precio de estabilización. Por lo tanto, para no haber tenido un alza en la tarifa que probablemente le íbamos a sentir muy fuerte en estos meses, ya veníamos a un alza, se avanzó en esta iniciativa que, a propósito, semana pasada, o sesión pasada, mejor dicho, tuvimos también una discusión en torno a ese tema de cuál era el plan de acción, porque también hay otras iniciativas como es la ley de servicios básicos, donde también confluye, ¿no es cierto?, con estos otros factores, pandemias, precio del límite de invierno y tantos otros elementos que es muy probable que vamos a tener que revisarlo y que fue parte de las conclusiones que tuvimos en la sesión donde se tocó este tema en particular. Ahora sí, no sé, Juan Ignacio, ¿quiere agregar algo más? Presidenta, Rodrigo Iglesias acá, presidenta. Don Rodrigo y Juan Ignacio, que termine. Quiero decirle al diputado Eguiguren lo siguiente, que yo estoy muy de acuerdo con él, solamente. Eso. Muchas gracias, don Rodrigo. Bueno, yo creo que acá estamos todos también con el ánimo y por eso hacía mis preguntas clave, que es qué beneficios trae también esta iniciativa y cómo se refleja al cliente final. Y yo creo que estamos todos acá con el ánimo de poder hacer carne lo que nace el 18 de octubre del año 2019, donde poder tener una vida en donde no precisamente los servicios básicos no te hagan poder sacar el mes. Y yo creo que esa es una de las materias que nos hacen a nosotros también replantearnos de cuáles van a ser las prioridades legislativas también que vamos a tener en el Congreso, y una de aquellas dice relación con la energía, que es un tema netamente sensible y que en los últimos meses tenía una tendencia más bien a la alza, y por eso hicimos también varias de las iniciativas, tramitarlas a través de algunos proyectos, pero que aún así quedamos cortos porque es una estructura, un sistema y un modelo un modelo económico que el cual yo creo que hay que también profundizar en más detalle. Diputado Eguiguren. No, solamente, presidenta, para decirle que, y me lo puede desmentir Juan Ignacio, puedo estar equivocado, pero solamente quiero que tenga un 99% de certeza de que el ministro lo dijo a propósito de este proyecto de ley que estamos en discusión en este minuto, de que las cuentas de la luz bajaban el próximo año en un 20%. Así que, y fue, bueno, fue por eso yo lo saqué a colación ahora, pero era eso. Don Juan Ignacio, me lo puedes mentir si es nada así. Salió con tremendo titular. Juan Ignacio, ¿quiere agregar algo? Sí, presidenta, sobre ese punto. Yo creo que es importante recordar que la sesión del 28 de septiembre, cuando el ministro, a requerimiento de la comisión, ¿cierto?, habló un poco de cuáles eran los beneficios de la portabilidad eléctrica. Nosotros, dado que este ha sido un punto que reiteradamente, presidenta, ha salido a la palestra de qué fue lo que dijo el ministro, bueno, yo creo que esto no admite mucha discusión porque está grabado lo que dijo el ministro. Y el ministro dijo al inicio textualmente, presidenta, que nosotros hicimos una estimación preliminar de cuál podría ser la reducción de la tarifa para un hogar o para un cliente residencial en Chile, un cliente regulado en distintas regiones, porque las realidades de las regiones son un poco distintas. En general, ahí, presidenta, el ministro señaló que esto era, respecto del día de hoy, de las tarifas que tenemos hoy día, un 20% aproximadamente.
como todos ustedes saben, nosotros no podemos predecir el futuro respecto a las tarifas, pero sí podemos hacer una estimación respecto de la situación actual. Esto es mucho de lo que se ha dicho en tantas sesiones que hemos tenido aquí, en esta comisión como en el Senado, respecto de pasaría si uno rebajar el límite para ser cliente libre y la diferencia de porcentaje se obtendría con esa reducción de la tarifa, ¿no? Por tanto, yo creo que un poco por su intermedio, Presidenta, a lo que señalaba el diputado Iguren, el ministro nos dijo que las tarifas iban a bajar mañana un 20% por este proyecto. Eso evidentemente pasa por la forma en que se va a hacer la implementación del mismo. Y como le digo, está todo grabado, diputado Iguren, por su intermedio, Presidenta, así que esto ya, yo creo que debería quedar claro que lo que se hizo fue una estimación respecto a los precios actuales con la situación esperada. Eso, Presidente. Muchas gracias, Juan Ignacio. Agradecer a través suyo también al Ministerio de Energía que nos ha acompañado en la tramitación de este proyecto de ley. Agradecer a nuestros invitados, don Rodrigo Iglesias, Danae Fener, y también estuvo con nosotros, que se me fue su nombre. Don Tomás Menchaca. Tomás Menchaca, tiene toda la razón, así que agradecido a cada uno de ustedes y también a nuestros colegas por la sesión del día de hoy y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Buenas